Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Una jornada además en la que damos inicio después del noticiero nuestro ciclo de entrevistas por los 50 años del golpe de Estado con la expresidenta Michelle Bachelet. Entrevista que hizo nuestra compañera Matilde Burgos. Ya vamos a estar con adelantos. Hay algunos que ustedes han visto y que han generado muchísima repercusión. Pero hoy es una jornada muy noticiosa, así es que atentos porque comenzamos con los titulares. Hoy se concretó la reunión entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos, buscando lograr acuerdos en la tramitación de reformas a las pensiones y el pacto fiscal. La oposición calificó el encuentro como tenso, mientras que la vocera, Camila Vallejo, dijo que la conversación fue franca, pero muy necesaria y hasta dura a veces, ¿no? La Moneda decidió postergar el envío de indicaciones a la reforma previsional. Se acentúa la crisis en Revolución Democrática. Anoche, mediante un comunicado, toda la directiva, incluyendo al presidente del conglomerado, Juan Ignacio Latorre, renunciaron a sus cargos, argumentando la necesidad de reforzar la conducción del partido. Esto tras el cambio de gabinete que dejó a Revolución Democrática únicamente con el Ministerio de Bienes Nacionales. Se lo mencionábamos en el comienzo, con Michelle Bachelet como invitada, hoy CNN Chile estrena CNN 50, Testimonios de la Historia, programa especial de nuestro canal por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Su intento fallido de cerrar Punta Peuco, la posibilidad de una nueva candidatura presidencial son solo algunos de los temas que podremos ver hoy a partir de las 10 de la noche. Y en temas internacionales, la socialista Francia Armengol fue electa como presidenta de la Cámara de Diputados de España. La nueva líder del Parlamento recibió 178 votos a favor, que incluyó a su partido, otras formaciones de izquierda y nacionalistas, e incluso los independentistas catalanes de Junts, liderados por Charles Puigdemont. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Atención a lo siguiente, porque un sistema frontal se espera en la zona centro-sur de nuestro país. Las regiones del Maule y O'Higgins son las que más preocupan, lo que ha llevado a las autoridades a desplegarse en la zona, mientras que los equipos de emergencia se alistan para ayudar en caso de posibles evacuaciones, un tema que reportó Daniela González. Imágenes que llegan desde Coltauco, Lircán, Licantén, Rengo, sin embargo, no son las únicas localidades afectadas. Un recuerdo que sigue latente. El último gran sistema frontal que afectó a la zona centro-sur dejó cientos de damnificados, personas fallecidas, miles de viviendas destruidas e imágenes como estas. Necesitamos salir, estamos atrapados, absolutamente. Un río está pasando por acá, sector de la isla. Y ahora vuelven las lluvias a la misma zona, con características muy similares al evento de junio. Biobío, Maule, Ñuble y O'Higgins son las regiones que se verán más afectadas. Foco de atención justamente está en estas regiones donde tenemos publicado un aviso meteorológico inicialmente y dentro del aviso tenemos ya una actualización de una alerta meteorológica por los montos de la precipitación y también por la isoterma cero que viene bastante alta para la época. Cuando vienen estos frentes cálidos y con estos ríos atmosféricos, la isoterma cero está mucho más alta, o sea, tenemos que avanzar más en altura para alcanzar 0 grados. ¿Por qué es importante? Porque ahí está la diferencia entre la nieve y la lluvia. Claro, el sistema frontal viene acompañado de un río atmosférico y la isoterma cero podría ser alta, lo que traería lluvias en la zona cordillerana y con ello posibles desprendimientos de tierra. Este episodio va a tener características similares a la de junio, que dejó bastantes complicaciones en el centro del país, pero es un río atmosférico de categoría 3, que trae un poco menos de humedad que el anterior, con calor, porque además también tenemos advección cálida de arriba, que viene, está el anticiclón, que no deja que este sistema suba, este también nos aporta calor, y lo que provoca esto es que el sistema entre más lento, se demore en ingresar y llegue directamente a dejar mucha precipitación a la precordillera y cordillera. Desde San Ajemín advierten del peligro de remociones de tierra para O'Higgins, Maule y Biobío. La isoterma alta hace que llueva en zonas donde debería caer nieve, y esto aumenta la posibilidad de desprendimientos. Además, la tierra de esas regiones ya estaba afectada por el anterior sistema frontal. La mayor preocupación está puesta en las regiones de O'Higgins y de Maule. Vamos a explicarles por qué. Entre estas zonas va a oscilar la cantidad de lluvia caída entre 100 y 250 ml, pero estos niveles más altos se van a alcanzar especialmente en estas dos regiones, O'Higgins
y Maule. La lluvia se va a concentrar muy especialmente en la cordillera y la precordillera. Ahí viven menos personas, pero ahí es donde hay mayores riesgos de desprendimientos, de aluviones, y por eso también hay motivo de preocupación. Acá donde estaban las papas, que no alcanzamos a sacar. En junio las pérdidas en agricultura fueron gigantescas. Además, miles de animales murieron con el desborde de los ríos. Los datos que tenemos no son buenos. Entre la región metropolitana y los ríos va a llover de manera abundante. Hay muchos agricultores que tienen guardada papa, hay muchos agricultores que tienen guardado trigo, entonces es muy importante la soberanía alimentaria y cuidar su capital agroalimentario, que es fundamental. 4 regiones están con alerta meteorológica y tanto O'Higgins como el Maule con alarma. Por eso el llamado es a tener precaución, no asistir a la cordillera este fin de semana y a cuidar las siembras. En la región metropolitana podrían caer hasta 150 milímetros en la zona cordillerana y cerca de 40 milímetros en el valle. En tanto, en el Maule se espera superar los 200 milímetros de agua caída en solo 2 días. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, comenzó una gira informativa para promover las enmiendas de su sector, lo que generó cuestionamientos desde la oposición. Alicia Contreras nos entrega más detalles de este proceso constituyente y esta información. Alicia. Buenas noches. Hola, sí, muy buenas noches. Este jueves, José Antonio Kast inició una gira por la región del Biobío para, según dijo él, informar a la ciudadanía respecto de las enmiendas republicanas al anteproyecto de nueva Constitución, es decir, los cambios que le quieren hacer la bancada republicana al texto que ya aprobaron los comisionados expertos. Esta información, esta actividad se comunicó ayer a través de una pauta que se envió a los medios de comunicación y donde también iba a estar presente la consejera republicana por esa zona, Patricia Spurrier. Hoy día le fuimos a preguntar a los consejeros si nos podían contar más detalles de esta actividad de José Antonio Kast y nos dijeron que ellos no tenían mayor información de esta gira. Incluso Patricia Spurrier estuvo acá durante la mañana en la Comisión de Sistema Político. En un inicio le fuimos a preguntar, nos dijo que ella no tenía planificado hacer ninguna actividad con José Antonio Kast, pero después a la 1 de la tarde más o menos su equipo se acercó a informarnos que ella ya estaba viajando hasta la región del Biobío. ¿Y por qué es tan importante la compañía o no de los consejeros constitucionales? Porque desde el oficialismo criticaron que acá José Antonio Kast más bien está haciendo una campaña presidencial más que informar a la ciudadanía respecto del proceso constitucional. Escuchemos lo que nos dijeron las consejeras del oficialismo. Es legítimo querer dar a conocer las enmiendas, sin embargo lo veo bastante complejo porque en el fondo pareciera ser que se está haciendo campaña por unas enmiendas que aún están en discusión. Entendemos por lo que se ha manifestado de lado y lado que la intención es llegar a un acuerdo transversal, al menos esas han sido las palabras de varios de los consejeros republicanos, y sin embargo se está haciendo campaña por enmiendas que son solamente de ellos. Sí, a mí me parece peligroso que se ocupe el proceso constitucional como un trampolín para hacer una campaña presidencial. Creo que eso no corresponde hoy día a lo que ahora yo puedo pensar que las enmiendas identitarias, por ejemplo, podrían ser el programa de gobierno de José Antonio Kast, si él lo está haciendo de esa forma. Desde la bancada republicana no nos dieron más información respecto de esta gira de José Antonio Kast. Patricia Spurrier no quiso hablar con nosotros antes de su viaje y le fuimos a preguntar entonces al Partido Republicano de qué se trataba esta actividad. Nos dijeron que José Antonio Kast y también otros integrantes del Partido Republicano van a iniciar una serie de giras para informar a la ciudadanía respecto del proceso constitucional. Esto nos dijo la secretaria general del partido, Ruth Hurtado. El movimiento republicano hemos decidido salir a contar a todos los chilenos cuáles son las enmiendas del Partido Republicano, cuáles son las enmiendas de nuestros consejeros en este proceso constitucional que parece que está muy lejano de las personas, así que hemos decidido acercar el proceso a la ciudadanía. José Antonio estuvo en campaña con los consejeros, estábamos muy lejos, quedan todavía 2 años para la campaña presidencial. Nosotros invitamos a que tengan calma. José Antonio siempre ha sido una persona de terreno. A pesar de las críticas del oficialismo, desde Chile Vamos valoraron esta actividad de José
José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque dicen que el Partido Republicano nunca quiso estar a favor de un nuevo proceso constitucional y por ende creen que hay un votante importante republicano que aún no se interesa por este proceso, por lo que valoraron que una figura importante para ese partido esté difundiendo este proceso constitucional y nos dijeron que también ellos están pensando en hacer actividades para difundir sus propuestas, pero una vez que las enmiendas ya sean votadas. Recordemos que ninguna enmienda todavía ha sido votada, siguen en medio del debate y las comisiones probablemente la próxima semana ya comenzarán con las votaciones. Escuchemos lo que nos dijeron desde RN y desde la UDI. Que de verdad que la difusión por parte del gobierno no ha estado a la altura de lo que se hizo, por ejemplo, con el proceso anterior. Y yo creo que eso es lo que ha buscado principalmente José Antonio, poder difundir el trabajo que están realizando sus consejeros. Y eso está en su pleno derecho. Nosotros vamos a salir con nuestros consejeros y además con nuestros comisionados expertos. Eso lo vamos a decidir dentro de los próximos días. ¿Cuál va a ser la primera región? Ojalá que sea la región de Coquimbo. De nadie es desconocido que el proceso constitucional que estamos llevando a cabo no ha despertado el interés que necesitamos desde la ciudadanía. Porque hay otras prioridades, porque todavía no se llegan a los acuerdos o todavía no se empieza a votar. Dicho eso, creo que todas las iniciativas que signifiquen acercar el proceso que estamos llevando a cabo a la ciudadanía y despertar el interés de esta para con las enmiendas y lo que queremos hacer, me parece una muy buena iniciativa. Bueno, y todo esto mientras sigue acá el debate de las comisiones sobre las enmiendas, se cree que ya la próxima semana pueda comenzar las votaciones. Dicen que entre jueves o viernes, con certeza ya el lunes 28 deberían comenzar las votaciones, y esto porque ya queda muy poco tiempo para que las comisiones puedan votar, porque recordemos que después en septiembre el Pleno es el encargado de ya debatir y votar las enmiendas. Le agradecemos a Alicia Contreras la información del proceso constituyente y seguimos avanzando. Vamos a la economía porque el dólar subió 50 pesos en el último mes en Chile, una fuerte alza que podría continuar. De hecho, en el mercado hay quienes ven en la divisa una posibilidad de llegar a los 900 pesos próximamente, tal como lo explica Orlando Silva. Este jueves el dólar se tomó un descanso en medio de su racha alcista, pero sería una pausa transitoria. Es que si bien el tipo de cambio terminó con una leve baja de 3 pesos respecto al máximo anual de 870 del miércoles, en el horizonte los expertos siguen avisorando un dólar al alza debido principalmente a las noticias que llegan desde las grandes economías mundiales. Ahora que el dólar se sitúa en las bandas de los 860 pesos, podríamos ver para los meses de septiembre y octubre en torno a los 870 pesos, y esto es por el diferencial de tasas que tenemos en Estados Unidos y por la crisis que está pasando China. Acá estamos en Chile con una inflación que va disminuyendo. Estados Unidos, el alza de precios no frena. La Fed ya dijo obviamente que va a ser restrictiva con su política. Europa está pasando un efecto similar. Por lo tanto, claro, va a ser complicado que este escenario justamente converja en que el dólar baje. Se ve difícil de alguna manera con los datos que estamos observando hoy en día. Lo más seguro es que esto se mantenga quizá un buen par de semanas, no sé si meses, pero perfectamente podría ocurrir. Es que en Estados Unidos aún existe incertidumbre sobre si la Reserva Federal seguirá o no subiendo las tasas de interés. Y aunque las recientemente liberadas minutas muestran que la autoridad económica se muestra más optimista respecto a la temida recesión, algunos miembros de su comité mostraron preocupación por el riesgo de que las subidas de tasas sean excesivas, un escenario que, como lo reveló un estudio reciente, podría impactar aún más al tipo de cambio. Básicamente, nosotros podríamos llegar a un dólar hasta de 930 si es que este país, Estados Unidos, entrara en una recesión técnica, lo cual, como han reportado hartos diarios, etcétera, norteamericanos, hay una cierta probabilidad de que ocurra. En un escenario como el que estamos hoy en día, en donde no ocurre una recesión técnica todavía por parte de Estados Unidos, pero que sí hay mucha incertidumbre económica con respecto a si esto ocurriese o no, proyectamos que el tipo de cambio entre el peso y el dólar debiese seguir aumentando en el rango de los 900 pesos. Pero ¿cómo puede afectar a nuestros bolsillos un escenario donde continúe subiendo el dólar? Todo apunta a los viajes, el pago internacional de las tarjetas y al precio de varios productos. Esto va a afectar quizás
bastante el bolsillo, justamente la economía de las personas, especialmente cosas importadas, como por ejemplo petróleo, tecnología, obviamente granos. Este efecto no va a ser inmediato, pero eventualmente se va a traspasar. Y eso perfectamente podría hacer que las presiones inflacionarias no disminuyeran como piensa el Banco Central o piensa el mercado. Pero es justamente el Banco Central el que mira atento los movimientos del tipo de cambio, porque el aumento de esos precios también se puede reflejar en las proyecciones de inflación. La alza del dólar también tiene un impacto en las proyecciones y en la posibilidad de alcanzar las metas de inflación para este año. Es probable que este efecto sea marginal y estemos hablando de un aumento de un par de décimas en la inflación del presente año. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Banco Central también tiene medidas para ir actuando y acotando este efecto. De acuerdo a los especialistas consultados justamente por el Banco Central en su encuesta de operadores financieros, estos prevén que el dólar cotice en torno a 860 pesos durante los próximos 28 días. Bueno, y estamos con Matilde Burgos porque hoy día se inicia un ciclo súper importante en CNN Chile mirando los 50 años del golpe de Estado. CNN 50 testimonios de la historia. Hoy a las 10 de la noche y la primera entrevista que abre este ciclo está a cargo de Matilde Burgos y la entrevista ustedes ya la ven, es Michelle Bachelet. Mati, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Mónica, por esta invitación, esta posibilidad de mostrar el trabajo que venimos haciendo, porque estamos todos en estas entrevistas de estos testimonios de la historia. Y fue una conversación con la expresidenta bien interesante, porque es un ejercicio de memoria, también de reflexión y de mirada de futuro. Partimos con el ejercicio de memoria, que tal vez es un ejercicio bien doloroso para la expresidenta, porque lleva a su propia historia personal, no solamente política. Antes que revisemos alguna declaración, quisiera preguntarte, Matilde, ¿en qué ánimo la viste? Porque esto de mezclar, como tú decías, contingencia, pasado, futuro, claro que es un ejercicio que puede ser doloroso. ¿Tú en qué ánimo la viste llegar a esta conversación? Porque cada entrevistado, cuando se ha enfrentado con este ejercicio de recordar, de proyectar, no es fácil. No es fácil. Ella sí la vi muy dispuesta a contar su historia y muy dispuesta por la necesidad de que esa historia no se repita, por lo tanto se recuerde. Y este es el momento, probablemente va a tener otras entrevistas, por cierto, pero eso no quita que, claro, este recordar la lleve a momentos que son bien difíciles en su vida. Si tú tuvieras que elegir el primer momento, Matilde, en que tú hablas de ella, de algo personal y que te da una revelación, porque hay hartas cosas en esta entrevista que nunca le hemos escuchado a la expresidenta. ¿Qué cosa o qué momento pudiéramos revisar que a ti te llamó la atención y por qué? Bueno, me llamó la atención lo que ocurrió con su padre, porque fíjate que después de la primera detención del general Bachelet vuelve a su casa para recuperarse porque estaba enfermo, tenía una cardiopatía y en ese momento le ofrecen la posibilidad de irse a Perú. Un militar que él había conocido en Perú en una circunstancia absolutamente que no tenía nada que ver con esto, le dice voy a intervenir para que te puedas venir a Perú con tu familia. Y ella cuenta que sus papás le preguntaron, ella que en ese momento era estudiante de medicina, que estaba militando en el Partido Socialista con un compromiso bien importante, y ella le dice que ella no se va. ¿Ella también no había sido detenida? No. Ella es detenida después del fallecimiento de su padre. Perfecto. Por eso que en ese momento ella les dice que no, sus papás toman la decisión de no irse porque era la única hija que quedaba acá, Alberto estaba en Australia, por lo tanto, y además ella también recuerda que ella era muy cercana a su papá. Y ella entonces dice que no, sus papás no se quedan, y bueno, y ahí viene esta declaración. A ver, veamos. Él tuvo la posibilidad de radicarse en Perú porque conoció al general Velasco Alvarado, que era el presidente en ese momento. Entonces le sugirieron a mi papá que ellos estaban disponibles para recibirlo, ¿ya? Y que hablarían con Pinochet o no sé con quién para que pudiera irse. Y ellos me preguntaron a mí y yo les dije que no, que yo no me iba y por eso no se fueron. Así que yo muchas veces me he sentido súper culpable de que a lo mejor la vida hubiera sido distinta. Bueno, bien difícil ese momento porque
ella era muy cercana a su padre, lo recordó, se emocionó, pero dice, uno no puede pensar si la vida fue o no distinta, porque otros se fueron también al exterior y tuvieron un final tremendo, como fue Carlos Prats, como fue Orlando Letelier. Por lo tanto, uno no puede hacer este ejercicio de qué pasaría si, porque no fue. Esa es no la puede historia. asegurarlo. Exactamente. Bueno, fíjate, también me habló de lo que ella había sentido con un pololo que tuvo, Jaime López, que ella se sintió profundamente traicionada. Ahí hay una reflexión interesante que hace. Hay muchas revelaciones. Que eso lo vamos a hay guardar. Muchas revelaciones, sí. Ya, insistimos. Hoy a las 10 de la noche esta entrevista de Matilde Burgos a la expresidenta Michelle Bachelet, que les decíamos, tiene también tiene recuerdo, tiene de historia, tiene de temas personales de cada uno de los entrevistados, pero también tiene temas que han sido noticia, Matilde. Recordando el tiempo, hubo una entrevista que tú le hiciste a la expresidenta Bachelet, en que tú le preguntaste, y en su momento fue bien noticioso, si había o no que cerrar Punta Peuco, si quería cerrarlo o no. Y volvieron sobre el tema en esta ocasión. Exactamente, fue en un programa CNN Íntimo en que en el año 2017 justo había venido Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del caso Quemado, y Carmen Gloria Quintana me había contado que la presidenta Bachelet le había prometido que iba a cerrar Punta Peuco. Entonces en esa entrevista le pregunto si ella le va a cumplir esta promesa a Carmen Gloria Quintana. La presidenta dice, voy a cumplir con todas mis promesas. Nos quedamos esperando. ¿Por qué le pregunté? No cumplió. Ahí está. A ver qué dijo. Presidenta, yo se lo pregunté hace unos años atrás, que a propósito en su rol de presidenta, que usted le había prometido a Carmen Gloria Quintana que iba a cerrar Punta Peuco. ¿Por qué no logró hacerlo? Yo di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero bueno. No le hicieron caso a usted, era la presidenta. Ah, sí, pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso. Bueno, ahí yo le digo, fue su ministro ahí de Justicia, Jaime Campos. Dejémoslo hasta ahí, me dice. No hubo más sobre ese tema. Sabemos que es él, efectivamente. Pero claro, porque requería una firma. Eso no lo hace de por sí ante sí la presidenta da la orden, o el presidente da la orden, pero eso es ejecutado. Y tenemos el recuerdo cuando ocurrió cuando Ricardo Lagos era ministro. ¿Te acuerdas? Tampoco quiso en su momento construir una cárcel especial para militares, y el entonces, ahora expresidente Eduardo Frei, tuvo que hacerlo por otra vía. O sea, se requería esa firma y ella no lo nombra, pero se está refiriendo a él. Así es. Y recordemos que cuando se acabó el gobierno, él también dio unas declaraciones al respecto que fueron bastante ahí confusas, pero ahí lo aclara bien la presidenta, no hubo esa firma. Campos admite que él no quiso hacerlo, sí, que él no está de acuerdo, que no quiso hacerlo. O sea, efectivamente las versiones coinciden. Claro, sí. Lo que pasa es que me acordaba también de algo que había dicho sobre Ana Lí Uriarte, pero esa parte la confusa, pero claramente él no quiso firmar. Claro. Ahora, de nuevo, ya ustedes pueden haber visto algunos adelantos en redes sociales, ya tiene muchas repercusiones en los medios de comunicación esta entrevista, pero como les decíamos, es personal, es de recuerdo, es de recuerdo de los 50 años, de recuerdo de otras cosas que han pasado también, pero también es de futuro. ¿Y por qué pregunto esto? Porque hay otra parte de la entrevista súper noticiosa, que es, el expresidente Sebastián Piñera se le ha preguntado también si volvería a ser candidato o no. Ya sabemos, sabemos que en el proyecto de constitución se limita a 2 los mandatos. Entonces, si eso se aprobara, ninguno de los 2 podría hacerlo, porque ya tienen 2 mandatos. Pero eso no se ha aprobado todavía, y además siempre se pueden hacer reformas. Entonces la pregunta a nivel político sigue siendo válida para el expresidente Sebastián Piñera y para otros, y por supuesto que también dentro del mundo del actual oficialismo para Michelle Bachelet. ¿Qué te dijo? Bueno, lo conversamos, ella siempre ha dicho que ella no estaría dispuesta bajo ninguna circunstancia a volver a ser candidata a la presidencia, pero veníamos hablando del surgimiento de las derechas en el mundo, de cómo está la votación que había tenido Javier Milei, de lo que está ocurriendo en Europa, de lo que probablemente podría ocurrir en Estados Unidos con esta candidatura de Donald Trump. Y es en ese contexto que yo le hago la pregunta de si se diera la coyuntura, esa misma coyuntura, un candidato que esté a la derecha de la derecha. Acá. Claro, sí, en esa circunstancia lo pensaría distinto. Ahí está.
ante el avance de la extrema derecha que hemos visto en el mundo, en la región, ¿usted estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia si fuera ese el caso, la necesidad? Primero que nada, o sea, yo diría que en general, cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no. Como también cada vez que me preguntan y me llaman de distintos lados si quiero ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas, no. Y les pregunto, yo no me quise reelegir en el cargo de alta comisionada, no sé si me hubieran reelegido, pero era bastante probable porque muchos países me lo plantearon y el secretario general también, porque llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa. Cuando murió mi madre yo me pregunté cuáles eran mis prioridades y yo estaba afuera. Y cuando en Miami se colapsó el edificio, estaba mi único tío vivo con su señora. Entonces ahí me hice otra pregunta y dije, ¿cuánto tiempo me queda? Porque una cosa, ¿cuáles son mis prioridades? Porque uno nunca sabe. Y ahí decidí que yo quería volver a Chile, estar en mi país y ver qué hacía. Y todavía estoy pensando qué hago. Y creo que lo que puedo hacer, por un lado, también es trabajar en temas que me convocan, como son los temas mujer, medio ambiente, infancia, pero también hacer eso también, como que tengo llegada a varias personas, al mundo. Entonces voy a miles de seminarios, actividades, clases, universidades, pero también en América Latina, ¿no? Entonces, la verdad es que yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea, porque yo creo que a la democracia le hace bien renovarse, ¿no? Eso no fue un no. Espero no estar ante ese dilema. Claro. Ojalá que es un genuinamente no lo espera, sí, pero no hay un portazo. No, pues es que tal cual. O sea, una cosa es no querer que te toque eso, pero frente a si eso te tocara, no es un no. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, o sea, hay muchos peros y situaciones hipotéticas entre medio. Claro, mucho tiempo y todo eso, pero no es un no frente a una circunstancia extrema. Ahora, claro que obvio sabemos, y por eso te voy a preguntar lo siguiente, sabemos que si se aprobara el proyecto de nueva Constitución en las condiciones que está hasta ahora, no sería posible porque la Constitución diría que no pueden tener más de 2 mandatos en su vida una persona. Entonces, no se puede. Claro. Pero igual, todavía esa puerta está abierta y me lleva a la siguiente pregunta. Sé que conversaron también, Matilde, respecto de una eventual nueva constitución. Ella estuvo en el Consejo, dio su opinión, igual que la vez pasada, alabó el proyecto de los expertos y expertas, criticó enmiendas republicanas. Ella, ¿en qué pie está respecto al proceso constituyente? ¿Qué te dijo? Bueno, ella espera que tenga un buen resultado. Ella dice que claramente ella hubiera votado por el proyecto, el anteproyecto que presentó la Comisión de Expertos, pero que en este escenario para ella claramente hay ciertas líneas rojas. Una de ellas es que las mujeres no retrocedan en los derechos adquiridos, y estoy hablando de los derechos reproductivos, también los derechos democráticos al aspirar a una paridad tanto de entrada como de salida de las elecciones, y también es una línea roja para ella este cumplimiento de condena o libertad que pudieran obtener los mayores de 75 años, porque ella plantea que los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden tener ese beneficio y que a ella le costaría mucho. Por lo tanto, eso serían algunos de los escenarios en que ella pudiera no aprobar. ¿Qué es? Claro, esa enmienda republicana, y lo otro porque hay otras enmiendas que retrotraen estos avances, que no es paridad 100%, pero es una paridad al menos transitoria, y está el tema de dejar abierto a la legislación finalmente la regulación del aborto libre, si sí o si no, y no declarar de alguna manera o no poner en cuestión la ley de aborto de 3 causales que se aprobó bajo su mandato además. Así es. Ella está bien preocupada de la democracia, de lo que no solamente los chilenos, sino que los ciudadanos a nivel mundial están desvalorizando, devaluando el valor de la democracia en pos de más seguridad, pero están, claro, poniendo en juego sus derechos, sus libertades, por algo que, claro,
puede sonar bien, algo autoritario, que sea bien categórico, pero no se está valorando ni se está poniendo en la balanza lo otro. Eso la tiene bastante reflexiva, me recomendó un libro, bueno, está en esa No me cuentes la reflexión. No me cuentes la respuesta, pero me imagino que conversaron sobre cómo cree que se van a celebrar los 50 años del golpe, la justificación o no, todo ese debate también lo vamos a poder ver hoy día, ¿no? Sí. Todo eso y, bueno, historias que no han salido, como te decía, a la luz tampoco. Fue bien interesante. Ella estaba muy abierta a conversar. No hubo nunca un tema que me dijera no hablemos. No, absolutamente dispuesta a conversar y hacer estas reflexiones. Ya, entonces no se lo pierdan. Hoy día comienza este ciclo de entrevistas en CNN Chile. Todo el equipo, además, desde acá les mandamos una felicitación a todo el equipo técnico porque la puesta en escena es preciosa, muy cuidada, con espacio para la reflexión, para la contingencia, para el futuro. Así es que hoy día, a las 10 de la noche, Matilde Burgos entrevista a la expresidenta Michelle Bachelet y comienza este ciclo que hemos trabajado en un gran equipo, con mucho cariño en CNN Chile. Así es que no se lo pierdan y felicitaciones, Matilde, además, por esta tremenda entrevista. Muchas gracias. Bueno, todos los conductores vamos a estar a cargo de estas entrevistas. Mónica entrevistó a quien fuera presidenta del Senado, pero es nada menos que la hija del expresidente Salvador Allende. Vamos a estar todos en esto, así que se los vamos a ir contando. Hay reportajes, hay documentales, hay programas especiales que vamos a ir mostrándoles, así que hoy solo comienza. Ya, pues dejamos la invitación hecha. Gracias, Matilde, y seguimos avanzando. Seguimos con otras noticias. La Policía de Investigaciones allanó varios domicilios asociados a Camila Polisi, quien es indagada por la Fiscalía en el contexto del denominado caso Convenios, pero específicamente con lo que tiene que ver con la gobernación de la región del Biobío. Bueno, justamente esa gobernación confirmó que se puso fin anticipado al convenio con la Fundación ENTI. Todos los detalles con Belén Saldías. Con varias cajas en mano, así salió personal de la Policía de Investigaciones de uno de los domicilios asociados a Camila Polisi, ex candidata a alcaldesa de Concepción, quien es investigada en el marco del caso Convenios. Aquí se indaga su relación con la Fundación ENTI, el gobierno regional del Biobío y la adjudicación de millonarios convenios. Se desarrolló un procedimiento acá de manera normal, expedita, y eso fue todo lo que ocurrió. Hay una investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Yo estoy a disposición, estoy disponible, estoy ubicable. Y eso es lo que ocurrió hoy día. No puedo hablar nada más, la carpeta es secreta, la investigación fue declarada secreta por la fiscal, por lo tanto, yo respeto eso y espero que ustedes también lo respeten. Eso es todo. Dentro de los elementos incautados por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos se encuentra su teléfono personal, su computador y otros aparatos electrónicos, además de informes y documentos asociados a la fundación, según detalló la propia Polisi. En esta lista se indaga, entre otras cosas, la adjudicación de 250 millones de pesos por parte de la Fundación ENTI, que tenía como objetivo el mejoramiento de barrios de la zona norte de Concepción y que habrían sido utilizados en la compra de vestuario y salidas a restaurantes. Todos los elementos incautados, tanto tecnológicos como pruebas documental y otros, son obviamente relativas a la investigación, que tampoco puedo dar mayores detalles, pero por supuesto todo lo relativo a la investigación. Solamente puedo informar que se realizaron en varios domicilios de manera simultánea. Y es que no solo habría sido allanado el domicilio particular de Polisi, la Policía de Investigaciones también llegó hasta la vivienda de su madre, ubicada de igual forma en la ciudad de Concepción. Estas diligencias se suman a otras incautaciones que fueron realizadas durante la semana pasada, tanto al edificio de la División de Desarrollo Social y Humano de la Gobernación Regional del Biobío, como en el domicilio de exfuncionarios del GORE. La Fiscalía llegando tarde. Ha pasado más de un mes que nos enteramos de este robo que le están haciendo a los recursos de los más vulnerables en la región del Biobío. Señora fiscal regional, actúe oportunamente. Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Díaz, en una entrevista realizada en el encuentro de empresarios Impulsa Biobío, realizó un mea culpa sobre esta arista, confirmando además que se puso fin anticipado al convenio con la Fundación ENTI, solicitando la restitución de los recursos. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance
para ejercer las garantías. Ayer firmé el término de ese convenio y vamos a perseguir las responsabilidades civiles y penales de las personas que están detrás de esa entidad. Pero no solo eso, ya que al ser consultado sobre una eventual renuncia que ha sido solicitada por varios actores, esta fue su respuesta. No voy a renunciar porque, así como cuando se empezaron a abusar de las acusaciones constitucionales, se chacreó un sistema. Así cualquiera de los 11 gobernadores regionales que tenemos cuestionamientos en nuestros temas renunciáramos, lo que pasaría es que la institución de tener una contraparte que defenda los intereses de la región se debilita, se destruye la democracia. Algunos apuntan a que la justicia debe hacer su trabajo y dar con él o los responsables de estas presuntas irregularidades que están siendo investigadas en el Biobío, pero también en una decena de otras regiones. Es la justicia la que va a demostrar quiénes dentro del gobierno regional tienen las manos limpias o no. Lo segundo, que cada vez que se hace una ley, uno actúa de buena fe, eso es evidente, pero uno tiene que tener los mecanismos de control para saber quiénes no cumplen con esos requisitos de honestidad. El gobernador se ha esforzado por evadir su responsabilidad, pero hay que tener presente que en el caso convenios hay 3 tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal la va a definir la justicia y la va a perseguir la fiscalía. La responsabilidad administrativa la está revisando hoy día la Contraloría, pero hay una tercera responsabilidad que es la responsabilidad política. Nuevos antecedentes que se suman a la gran lista que se maneja en torno al caso Convenios, donde se investiga el traspaso de más de 32.000 millones de pesos a fundaciones, hechos que mantienen a la Fiscalía volcada en más indagatorias. Tensa, franca, pero necesaria. Así calificó tanto el Ejecutivo como Chile Vamos la reunión sostenida para destrabar el diálogo por el pacto fiscal y reforma de pensiones. El gobierno destacó que primó el diálogo por sobre las diferencias, mientras que la derecha incluyó temas como la seguridad y la probidad. La nota es de Estefanía Bustamante. El ánimo con que el bloque opositor se reunió fuera de la moneda distó mucho del expresado, al menos en los rostros, una vez que se sentaron a intentar retomar el diálogo con el gobierno en materias como pacto fiscal y reforma de pensiones. Fue una reunión durísima, franca, a veces tensa, con momentos de tensión, a rato bastante dura. Para los presentes, casi como un cara a cara, donde todos expresaron su postura sobre las reformas del Ejecutivo, que aún no ha conseguido el respaldo del Congreso, tanto que fue el propio presidente quien los llamó otra vez y frente a las cámaras a buscar un acuerdo. Se trata justamente de que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito, y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que eso sea posible. Posibilidad que la derecha usó para manifestarle al gobierno que a su juicio está ensimismado en su agenda, a lo que el mandatario agregó que Chile Vamos debe sobreponerse a las críticas y distanciarse de republicanos, que ha sido crítico de las reformas. Aprovechamos de decirnos de manera respetuosa, pero también de manera muy firme, las cosas que cada uno de nosotros traía atragantadas. Era importante que fuéramos capaces de decirnos aquellas cosas que uno critica del otro. Un buen pie, un primer paso, como les decía, no ha sido fácil. Para que se produjera esta reunión, todos hemos tenido que vivir sacrificios, dificultades, probablemente muchas críticas, pero eso se trata la política. Las diferencias por la capitalización individual, saben, en la moneda será el tema más complejo a la hora de tramitar una reforma a las pensiones. Por eso el Ejecutivo decidió postergar las indicaciones que iba a presentar al Congreso para esperar otras propuestas de las fuerzas políticas. Si cuando le decimos al gobierno que queremos respetar la propiedad de los fondos o queremos que el 6% termine en la cuenta de los trabajadores, es por lo que vemos todos los días en nuestros distritos, en nuestro territorio. No quedó programada otra reunión, pero sí hay temas que quedaron como puntos de trabajo en adelante. Claro, porque Chile Vamos llevó la reunión más allá del pacto fiscal. También puso sobre la mesa temas pendientes en seguridad, como las indicaciones a la ley de usurpación, además de instar al gobierno a presentar todas las denuncias necesarias en el caso Convenios. Hemos visto cómo se ha instalado en el corazón de la moneda y en varios funcionarios públicos, y vemos la voluntad, que esa voluntad se traduzca no solo en palabras, pero el primer tema que le hemos pedido compromisos concretos tiene que ver con los temas de corrupción. Hay mucho más encuentro que diferencia. Tenemos una serie de proyectos de ley en el Congreso Nacional. Estamos a la espera, además, que la Comisión de Expertos y
expertas nos entregue sus propuestas que van a nutrir y reforzar esa agenda de probidad. En la agenda también se abordó la molestia RN con el presidente Boric por sus dichos contra Sergio Onofre Jarpa, figura política que apoyó el golpe de Estado, que luego fue ministro del Interior de la dictadura encabezada por Pinochet y es uno de los fundadores del partido. No pueden pensarse en construir puentes de diálogo si el gobierno con sus declaraciones los dinamita. Y creemos sin lugar a dudas que las declaraciones respecto de Jarpa no pueden volver a repetirse. Pese a las diferencias, dicen, primó el diálogo. En privado se definieron los temas que a futuro se van a discutir sobre la reforma previsional y cuál será el itinerario camino hacia el Congreso, tarea que se le asignó al ministro de las Express. Bueno, miembros de Revolución Democrática opinaron sobre lo que es la crisis en esta colectividad. Renunció la directiva ayer en la noche mediante un comunicado. Todo esto después de haber perdido también un puesto en el gabinete, quedaron con solo un ministro. Ellos han dicho que es un duro golpe la poca representación en el gobierno con la que quedaron entonces tras el cambio de gabinete. De hecho, solo en el Ministerio de Bienes Nacionales, una situación que empeora entonces la crisis en la colectividad, donde crece con fuerza la idea de un partido único en el Frente Amplio. Los detalles de todo esto en la nota de Francisca Cárdenas. Revolución Democrática, un partido que no solo ha sido el más cuestionado durante el último tiempo por el caso Convenios, sino que ahora quedó sin dos ministerios claves del gabinete, Desarrollo Social y Educación. Un remesón que provocó la renuncia de la directiva nacional y reavivó la idea de formar un partido único en el Frente Amplio. Creo que no hay tiempo para lamentarse ni para caer en un estado depresivo por lo que ha sucedido. Muy por el contrario, tenemos que tener la capacidad de reflexionar colectivamente, de hacer una buena síntesis y de poder enfrentar los desafíos venideros con la mayor unidad posible, y esto es avanzando decididamente hacia la unidad orgánica del Frente Amplio. Y para sacar adelante las reformas que Chile necesita, es indispensable caminar hacia el proyecto político que sostiene este gobierno. Ese proyecto se llama Frente Amplio. El partido antes considerado eje del Frente Amplio quedó solamente representado en la Subsecretaría de Servicios Sociales y el Ministerio de Bienes Nacionales, donde asumió Marcela Sandoval en reemplazo de Javier Atoro, quien encabezará ahora Desarrollo Social, una cartera antes asumida por quien fundó RD en 2012, el criticado exministro Giorgio Jackson. Creo también que hay una determinación importante que tenemos que tomar incluso antes del partido único, y es no plegarnos ni quedarnos en la obsecuencia respecto a lo que pasa dentro del gobierno. Y es que negociar no fue fácil para RD. Para no perder representación, en La Moneda descartan que se trate de un castigo. La verdad es que aquí los cambios de gabinete el presidente no los piensa para premiar o castigar a uno u otro partido. Tiene que ver con el objetivo central que hemos señalado, que es reforzar, consolidar la agenda de ministerios sectoriales que son claves para el cumplimiento de los compromisos del presidente ante la ciudadanía. No tiene que ver con ni cancelar ni promover un partido político. El PC fue uno de los más beneficiados con el cambio de piezas. Cuentan con la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio del Trabajo y ahora también Educación con la llegada de Nicolás Cataldo. Cometeríamos un error, imaginar que eso es una evaluación respecto al Partido Comunista. Es respecto a lo que son los colaboradores del presidente. No hay que olvidar que Nicolás Cataldo, por ejemplo, que fue promovido a una tarea de ministro, está hace un tiempo desde el inicio trabajando en el gobierno. Si bien la cartera de Educación no forma parte del comité político, de todos modos era visto como un ministerio clave que se intentó conservar por RD. Pese a las críticas de la oposición al ahora exministro Marco Antonio Ávila. Tener un poco más de tiempo para dedicarme también a apoyar a mi partido, a reconstruir mi partido, ¿no es cierto? Somos parte del Frente Amplio y yo me llevo una misión bien importante, que es trabajar. La unión entre las colectividades del Frente Amplio es una petición que ha hecho el propio presidente Boric. Revolución Democrática queda muy deteriorada en el mercado de la política, vamos a decirlo, ¿no? Y esto entonces, de alguna manera, hace tener mucho más fuerza la idea de constituir
construir un gran partido, no, ni siquiera una federación, sino que un partido donde se han absorbido todos estos movimientos. Ajuste ministerial considerado una merma en RD que deja muy atrás el rol protagónico de la colectividad. Este sábado desarrollarán un cónclave y adelantarán las elecciones internas para octubre. Más de 4 metros, eso es lo que miden los nuevos buses eléctricos de 2 pisos del sistema Red que van a comenzar a operar en octubre. Chile va a ser el primer país de Sudamérica con este tipo de transporte utilizado en otros continentes. De ello nos cuenta Macarena Román. No se confundan, no estamos en Londres, no estamos en Hong Kong. Estamos en Santiago de Chile, donde llegaron los primeros buses 100% eléctricos de 2 pisos que comenzarán a recorrer la capital. Son 10 buses de este tipo que comenzarán a transitar en el último trimestre de este año por las calles de Santiago, un hecho inédito en Sudamérica, y así lo destacó el ministro de Transportes. Son también un elemento que debiera transformarse en un aspecto icónico de nuestra ciudad. Son de esos buses que le empiezan a dar carácter a Santiago y por lo tanto estamos extraordinariamente contentos con la noticia que hoy día podemos presentar. Son buses con 70 asientos y capacidad para 97 personas en total. Pueden recorrer 280 kilómetros con una carga de 2 horas. Eso sí, el recorrido al que se sumarán aún no está establecido. Yo creo que está bacán porque son más grandes, cabe más gente. Me imagino que la calidad va a ser mejor igual. Creo que el aporte es mayor a que el desaporte que podría significar el que sea de 2 pisos. No sé si las calles estarán como habilitadas para eso. Si ya por el tema de cable, de los árboles, no, yo creo que no es la solución. Opiniones divididas que hacen recordar imágenes como estas. De solo 3 metros y 80 centímetros. Corría el 2012 y un bus de 2 niveles con más de 4 metros bloqueó el paso a nivel de la calle San Diego. Entonces, por eso es súper importante pensar súper bien respecto a dónde van a operar estos buses, pensarlo quizás como una componente adicional al sistema que provea un eje más turístico, pero no pensarlo, yo creo que tampoco está pensado actualmente por el Ministerio, como una componente que venga a reemplazar los buses actuales que existen en el sistema. Según expertos, lo más factible es que transiten por avenidas principales como la Alameda, aunque las autoridades enfatizan que ya en 2017 hubo una prueba con este tipo de buses en Santiago e insisten que cuentan con todas las medidas de seguridad. Hay un sistema antivolcamiento reforzado, están los 2 ejes traseros que también le permiten mayor estabilidad y, muy importante, todos los buses Red Movilidad tienen un sistema de programación a través del cual no pueden exceder los 50 kilómetros por hora. Buses de más de 4 metros de altura, que cuentan con cámara de seguridad, aire acondicionado y Wi-Fi. Estos se incorporarán a las 2.000 unidades eléctricas que ya operan en el sistema Red y también son novedad para los conductores. Estando sentado aquí en el bus, igual que los otros. Pero los cambios pueden ser los pasoniveles, que normalmente son muy bajos, y los árboles. Nosotros tuvimos capacitaciones de los primeros buses eléctricos que llegaron y ahora se tienen que hacer capacitación a estos nuevos buses que se van a incorporar a la empresa. Un paso más de nuestro país camino al 2040, cuando el total de flota de buses deberá ser eléctrico. Avances en la capital, pero que comienzan a desplegarse en otros puntos del territorio. Este viernes se presentarán los primeros buses eléctricos en Antofagasta. Yo creo que es importante reconocer que lo que va pasando en regiones es lo que antes pasa en Santiago. Hoy día tenemos en Santiago 2.000 buses eléctricos, en regiones no tenemos ninguno. Pero como gobierno nos hemos propuesto cerrar esa brecha y mañana van a llegar los primeros buses eléctricos a las regiones. Buena noticia que se conoce previo al alza de 10 pesos que sufrirá el pasaje del transporte público en la capital, la cual llegará después de 4 años con tarifas congeladas y que no correrá para adultos mayores ni estudiantes.
Y estamos listos junto a Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Vamos a comenzar esta revisión internacional en España con un paso más que daría aquí Pedro Sánchez de cara a la investidura. No está directamente relacionado, pero sí hay algunas interpretaciones que hacen detrás de lo que se veía durante esta jornada en la Cámara de Diputados con una diputada socialista que es la presidenta justamente de la Cámara Baja y que hay quienes señalan que es prácticamente una victoria del PSOE, el partido de Pedro Sánchez, esto de cara a la investidura, recordando los resultados de las elecciones en julio pasado. Claro, porque uno podría decir, ¿y por qué nos debiera importar quién es la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados? Y es porque nos habla de que este es un sistema parlamentario, que junta las alianzas y los votos necesarios, no necesariamente el que saca más votos en la elección presidencial de por sí, sino que, como es indirecto, el que logra los votos necesarios puede ser presidente. Y hay una señal en aquello. Exactamente, como tú bien lo estabas explicando, Mónica, es debido a la conformación de los votos, porque aquí Francina Amergón, logró 178 votos. Esto es 2 más de la mayoría absoluta, que es justamente la cifra que tiene que lograr en su momento Pedro Sánchez o Feijóo en este proceso que se va a vivir en las próximas semanas en España. Todos los detalles en el informe que preparó Gabriel Palma. 178 a favor de doña Francina Armengol Sofia. Este podría ser el primer gran triunfo del oficialismo en España de cara a la investidura del próximo gobierno. Este jueves se concretó la asunción de la nueva directiva de la Cámara de Diputados, que dejó como presidenta a Francina Armengol y con ello como ganadores al socialismo de Pedro Sánchez. Señorías, hoy afrontamos la enorme responsabilidad de ser representantes de la voluntad popular y lo hacemos conscientes de la complejidad del contexto, en plena presidencia española de la Unión Europea, con las democracias sufriendo la erosión de fuerzas que quieren acabar con ellas desde dentro. Francina Armengol. Francina Armengol. Con 178 votos, Armengol logró superar por 2 votos la mayoría absoluta, sin necesidad de repetir la votación. Con ello, marca lo que podría ser un giro de timón en favor del Partido Socialista Obrero Español y su coalición con Sumar, quienes se quedaron con 5 de los 9 escaños de la mesa directiva. Sin embargo, esta victoria no habría sido posible sin el apoyo de una fuerza que se ha vuelto crucial en la antesala de una nueva investidura: los distintos grupos nacionalistas y en particular el independentismo catalán. La riqueza de este país reside en su carácter plural. Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. En un inicio, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se resistieron a llegar a acuerdos con el PSOE, pero pese a ello, ambos colectivos anunciaron su apoyo al partido de Pedro Sánchez solo horas antes de la ceremonia. A cambio, recibieron compromisos como el uso del catalán en las sesiones y la posibilidad de investigar casos de espionaje y atentados contra los catalanes en 2017. Un pacto que dejó al Partido Popular en una encrucijada pese a tener el mayor número de escaños del Congreso, apoyar las cartas de Vox a la directiva e hipotecar eventualmente espacios para ellos o asegurar los cupos para su propio partido. Eligieron la segunda. Lo que se ha consumado es lo que temíamos y era que el Partido Socialista hiciera determinante al independentismo. Y exigimos al Partido Socialista luz y taquígrafos para que los españoles sepan que han cedido al independentismo. Con todo esto, el partido de extrema derecha Vox quedó sin un escaño en la mesa pese a ser la tercera mayoría legislativa, un hecho que el propio presidente de Vox se encargó de evidenciar luego de un aparente quiebre entre su colectivo y el PP. Necesitamos respuestas a nuestra perplejidad. La división no ha sido causada por Vox. Nunca una fuerza política como la que es Vox, con 33 escaños, ha estado fuera de la mesa del Congreso. Así, España comenzó el primero de los trámites previos a la esperada investidura y que con esta inesperada vuelta tiene bañada de incertidumbre la formación de un nuevo gobierno. Lo que se cae son las negociaciones que habían tenido en su minuto Vox con el PP. Feijóo tiene un poco más complicado hoy las cosas, más que Pedro Sánchez, porque efectivamente podría dar
un espacio de negociación y de conversación entre los partidos catalanes y el PSOE para poder conformar gobierno. Es así como los partidos catalanes volverán a tener un rol clave en los acuerdos para la conformación del Ejecutivo, un rol que los independentistas tienen más que claro. Por eso insisten con sus condiciones: amnistía para Carles Puigdemont y autodeterminación. Ninguno de los acuerdos a los que llegamos estarán vinculados a la investidura. No es algo que hayamos dicho ahora, lo hemos ido diciendo a lo largo de toda la anterior legislatura. Rechazamos cualquier otra negociación. Tenemos muy claro nuestros objetivos. Los independentistas catalanes dieron muestra de que una cosa es entregarle los votos a Armengol para que pudiera hacerse con la presidencia y otra es la investidura. Intuyo que dado el escenario, lo que va a tratar de buscar el PSOE es de alargar esto lo más posible e intentar ver efectivamente qué tantas capacidades va a tener para una elección en diciembre. El país ibérico se prepara para lo que será una reñida definición por llegar al Palacio de la Moncloa y que empezará a dilucidarse cuando el rey Felipe VI se reúna con los partidos para así proponer un nombre que forme gobierno. Así, la investidura debería ocurrir como máximo a principios de septiembre. Vamos a cambiar de tema, Mónica, con las declaraciones que te daba justamente el día de ayer Agustín Romo, que es candidato, ¿no?, por diputado por Buenos Aires del partido de Javier Milei. También es encargado de las redes sociales. Sí, es uno de los asesores más cercanos que tiene Milei. De hecho, cuando fue el triunfo, a todo esto, sí, es que impresionante, que ha seguido dando declaraciones bien noticiosas Javier Milei, pero en un momento cuando estaban en el discurso de victoria, hay dos jóvenes muy cerca de él, uno de ellos Agustín Romo. Bueno, y justamente se refirió a una eventual relación con nuestro país. Esto en el programa del día de ayer en Conexión Global, para que estén atentos todos los días miércoles. Y justamente aquí se refería a la relación con nuestro país, señalando que sería normal. También se refería, por ejemplo, a que por más que el presidente Boric sea de izquierda, es una persona respetuosa, haciendo alusión allí también a la condena que ha entregado el mandatario chileno respecto de Venezuela. Eran parte, ¿no?, de las declaraciones que, como tú bien señalabas, lo entrevistaste el día de ayer por la noche. Es llamativo porque uno tendría a pensar que en general van a ser declaraciones más polarizantes, claro, pero esto nos demuestra que los candidatos también, cuando se van acercando a la posibilidad de gobernar, también intentan a lo menos moderarse y se van moderando, y porque una cosa es lo que digan en el programa y otra cosa también es lo que necesitan realizar, entre otros ámbitos, en las relaciones internacionales. Sí. Entonces, es bien conciliadora la declaración que da en medio de otras que se han escuchado. La verdad es que esta es la primera vez que escuchamos hablar al equipo de Milei respecto a relaciones internacionales y de Chile y del presidente Gabriel Boric. Sí, porque recordemos que en su visita a nuestro país el mes pasado se refería justamente al presidente Gabriel Boric, calificándolo de empobrecedor en su momento, lo que llevó a que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país también respondieran justamente a esas declaraciones que dio en su momento el candidato presidencial argentino. Te invito, Mónica, que pasemos a escuchar esas declaraciones justamente de Agustín Romo el día de ayer. ¿Cómo crees que van a ser las relaciones entre dos países vecinos y que se necesitan mutuamente como Chile y Argentina? No, yo creo que muy buenas. De hecho, yo siempre vi al presidente Boric, que es una persona, digamos, por más que sea de izquierda, muy respetuosa, no tiene exabruptos, ha condenado el régimen comunista y dictatorial de Venezuela en su momento. Bueno, obviamente no vamos a coincidir en cuestiones ideológicas, pero creo que la relación diplomática entre ambos países va a ser de lo más normal y con mucho respeto, ¿no? Eso lo veo, no veo problema ahí en absoluto. No. Mónica, nos vamos a quedar al otro lado de la cordillera para hablar de las inundaciones que se registraban durante esta jornada en la ciudad de Buenos Aires, también en La Plata, con esas imágenes que ustedes están viendo a nuestras espaldas, que son bastante sorprendentes. Lo que ustedes están viendo es el interior de un bus que quedó completamente inundado, con los pasajeros intentando hacer frente, ¿no?, a esta gran cantidad de agua que estaba ingresando, algunos de ellos subiéndose a los asientos, otros recogiendo allí las piernas. Todo esto como parte de lo que se registraba
registrada durante esta jornada con este temporal que se ha registrado en esta zona de Argentina. Una tormenta, también granizo se reportaban y claro, el efecto más visible, las inundaciones que ustedes están viendo allí en pantalla. Varios efectos, voladuras de techos, cortes de electricidad, caída de árboles, incluso había un registro de un vehículo que quedó completamente destruido tras la caída de un árbol sobre esta zona. Se suman también las calles anegadas, lo ven ustedes también allí el subte, ¿no? Con esta caída de agua que ingresa justamente a las vías, parte de los efectos que ha dejado este temporal que se ha estado registrando en las últimas horas en el país vecino y que, Mónica, según los registros meteorológicos, en aproximadamente 24 horas se cayeron 155 milímetros de agua. 8 horas se fueron bastante críticas y eso ha dejado estas imágenes bastante sorprendentes y preocupantes. Sí, y volvimos a ver hoy día, o sea, hay temporal en aquello, temporal político también, vimos, siguen los efectos de la devaluación, vimos de nuevo volver al ruedo a Sergio Massa, el candidato al oficialismo y ministro además de Economía, que dijo que él no se iba de ministro. Dicen algunos que tal vez después de que llegue a un acuerdo con el FMI podría irse, a parte de las especulaciones. Criticó al Fondo Monetario Internacional, al que tiene que ir, viajar y pedirle dinero porque están muy bajas las reservas, casi inexistentes en Argentina, y siguieron las polémicas entre Milei y el Colegio de Periodistas, en fin, sigue muy acontecido el país vecino. Sí, por decirlo menos. Por decirlo menos. Ya pues, Giselle, muchísimas gracias por toda la información. Nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos a CNN Prime. Volvemos para contarles que un grupo de congresistas estadounidenses recorrieron el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en su visita a nuestro país. Los parlamentarios, encabezados por Alexandra Ocasio-Cortez, muy conocida y son del ala demócrata, y la ven, es Alexandra Ocasio-Cortez, se reunieron con los ministros Luis Cordero y Álvaro Elizalde para conversar sobre el Plan Nacional de Búsqueda. Ya lo habían hecho con la ministra Camila Vallejo y lo van a hacer también con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Todo esto en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Entre los congresistas, como les comentaba, estaba Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, quien se refirió a la injerencia de Estados Unidos en el quiebre institucional. En tanto, autoridades nacionales confirmaron que los parlamentarios estadounidenses han propuesto iniciativas en su Congreso para desclasificar más documentos respecto de la dictadura. Esta visita fue muy impactante, bueno, muy impactante, y es muy importante a marcar la historia en lo que pasó aquí en Chile con la dictadura de Pinochet, y también a reconocer y reflejar en el papel de los Estados Unidos en esos eventos también. Esperamos que marca un siglo nuevo entre las relaciones entre los Estados Unidos y Chile, y también a seguir la transparencia sobre esos eventos. Nosotros teníamos una reunión de trabajo con ellas, esencialmente la visita que ellos han realizado al país. En el caso de lo que a nosotros nos correspondía, en la importancia que creemos es relevante, sobre todo en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, del acceso a la mayor cantidad de información que hasta ahora está reservada en los archivos del gobierno norteamericano. Así que, pero fue una conversación. Ellos en general responden a una bancada de representantes que promueven la divulgación a la información pública de antecedentes que estén vinculados al golpe y a otros que puedan tener vinculados a la represión. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y los dejamos invitados al comienzo de este ciclo de entrevistas de 50 años CNN. Testimonios de la historia, hoy con la expresidenta, se lo hemos contado en extenso en CNN Prime, con la expresidenta Michelle Bachelet, la entrevista a Matilde Burgos, muchas noticias, lo dejamos en excelente compañía. Jueves 17 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.